Muy buenas tardes, alumnos de la institución educativa La Católica. Tengan ustedes un cordial saludo de parte de su profesor Padilla y de parte de la institución educativa. Hoy con nuestro lema "Hoy me quedo en casa" vamos a desarrollar un tema interesante que es de la primera civilización del mundo, que es la cultura mesopotamia. La cultura mesopotamia tenemos que entender a qué llamamos primeras civilizaciones urbanas, ya que Mesopotamia y Egipto pertenecen a una civilización urbana. Estas primeras civilizaciones se desarrollaron en torno a un río, tierras fértiles, grandes cosechas, y estas grandes cosechas llevan a un aumento de la población. Estos aumentos de la población va a traer como consecuencia cambios económicos y sociales. El excedente agrícola genera desarrollo del comercio y la aparición de nuevos oficios como la alfarería, la cantería y orfebrería, ya que aquellos que se dedican a la agricultura no van a tener tiempo para dedicarse a estas alfarería, cantería, orfebrería, así que van a desarrollarse esas nuevas actividades que van a ser pagadas pues por el agricultor, ¿no? Y nuevos grupos sociales y las diferencias sociales dentro de ellos. Los cambios políticos, el crecimiento de la población va a generar aparición de las ciudades y el nacimiento de una administración estado dirigida por los reyes y sacerdotes que toman el mando, organizan y cobran impuestos gracias a sus conocimientos de astronomía a los sacerdotes y gracias al dominio de las armas y la guerra a los reyes, que le van a brindar seguridad al agricultor. Los cambios culturales se van a dar con el nacimiento de la escritura hace 3500 años antes de Cristo, ¿ya? También se da el nacimiento de la historia, las escuelas, la ciencia y la biblioteca. El nacimiento de la escritura se va a dar tanto en Egipto con los jeroglíficos, que son símbolos en papiros o piedras, y en Mesopotamia con su escritura cuneiforme, que son signos en forma de cuña en arcilla blanda y luego secadas al sol. Civilizaciones urbanas se van a desarrollar en grandes cuencas fluviales, que le va a permitir una agricultura rica. Esta agricultura rica produce grandes excedentes. Surgen faraones o reyes muy poderosos que van a controlar estas riquezas y aparecen los grandes imperios. Esta agricultura muy rica atrae a la población que se concentra en ellas. Nacen las ciudades con estas poblaciones concentradas y a la que se conoce con el nombre de la revolución urbana. Estas, tanto los excedentes de la agricultura como la concentración de los pueblos o del hombre en ciudades, van a permitir que se desarrollen leyes para regular la vida social y se inventa la escritura y un sistema de cálculo para el comercio y el control de personas. Civilizaciones urbanas tenemos a Mesopotamia y Egipto. Hoy día vamos a desarrollarnos específicamente Mesopotamia. En Mesopotamia la palabra significa entre dos ríos o tierras fértiles, como quisieran llamar los griegos. Esta cultura se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Y esto se va a unir en el río Lagash y se va a terminar en el Golfo Pérsico. En esta cultura aparece el nacimiento de la escritura, que se llama la escritura cuneiforme. Estos dibujos pertenecen al tipo de escritura de Mesopotamia. El marco geográfico de la cultura mesopotamia. Mesopotamia en griego significa tierra fértil, que está situada entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates, y está dividida en el territorio en dos: en la alta Mesopotamia, que es la zona montañosa del norte que se dedicaba a lo que es la ganadería, y la baja Mesopotamia, la zona pantanosa al sur, que se dedicaba a la agricultura. En tiempo de escasez de pasto, la alta Mesopotamia invadía a la baja Mesopotamia. Esta Mesopotamia o esta cultura mesopotamia se estaba dividida en cuatro pueblos bien diferenciados, que van a ser los sumerios al sur, los acadios entre los valles de los ríos, los asirios al norte y los babilonios al oeste.
Dentro de la historia de Mesopotamia podemos establecer varias etapas en función a los pueblos conquistados. Los sumerios se desarrollaron entre los 3500 a los 3000 años antes de Cristo. Construyen canales y pozos para controlar la crecida de los ríos, se organizan en ciudades-estados, inventan la escritura, ciudades importantes como Lagash, Ur y Uruk. Los acadios, el periodo acadio, entre los 3000 a los 2000 años antes de Cristo, conquistan a los sumerios con el rey Sargón I de Akkad. Más tarde, Judea, que es sumerio, unifica a los sumerios y acadios en un solo imperio. Entre los 2000 a los 1500 antes de Cristo aparece el primer imperio babilónico con su gran rey Hammurabi, que domina el territorio y une las tierras del Bajo a su mando y crea las primeras leyes llamadas las leyes de Hammurabi, con su capital también que va a fundar, que es Babilonia. Luego los babilonios serían conquistados por los asirios entre los años de 1500 a.C. a los 539 a.C. Este fue el predominio asirio con Asurbanipal, Asurnassirpal II, que domina los territorios y se recupera también Babilonia en el año de 625 a.C. y el imperio babilónico, o este imperio nuevo, al que se le conoce como neobabilónico, van a destacar los reyes Nabucodonosor II, quien derrota a los egipcios y da el dominio Siria. El periodo persa y griego se da entre los años 539 a.C. al 331 a.C., donde el rey Ciro II convierte Babilonia en una de las provincias persas en el año de 539 a.C. y en el año 331 a.C. Alejandro el Magno somete a los persas bajo el dominio de los griegos. Su fuente principal de la economía fue el río, que fue una fuente de vida. Por ello que se dedicó a la agricultura. Su principal fuente económica utilización de la canalización de las aguas. Productos como los cereales, hortalizas, frutas, dátiles e higos van a ser producidos. La administración del Estado almacenaba el grano para pagar a los trabajadores y para la época de escasez o sequía. En la ganadería criaban a las vacas, la oveja, el asno y las cabras para el consumo de su carne y su leche respectivamente. La caza y la pesca, la caza de antílopes, gacelas, liebres y otras aves como las codornices y las grullas también eran parte de su actividad económica de los mesopotamios. Dentro de su artesanía, el papel que destacó fue la cerámica, la metalurgia, los sellos, cesterías, tejidos, esmaltes y joyas. Y el comercio, los excedentes agrícolas ganaderos como la lana y artesanales se intercambiaban por cereales o plata, piedras y maderas dentro de la economía de Mesopotamia. Sociedad de la cultura de Mesopotamia. Su sociedad fue muy jerarquizada en torno a las ciudades-estados. Su rey era llamado Patesi, el príncipe, y era el príncipe y sacerdote. Todos los poderes políticos emanaban en él, el poder político, religioso, militar. Además, administraban justicia. ¿Ya? Era el máximo poder superior. El altos funcionarios y nobles y sacerdotes era el poder económico y social que administraban las tierras. Los comerciantes y funcionarios, grupos privilegiados que poseían tierras, destacaban los escribas, este era el sector intermedio, y el sector inferior estaba dado por los campesinos y artesanos y los esclavos. Los campesinos y artesanos trabajaban las tierras del rey, de los sacerdotes y de los funcionarios, y los esclavos pertenecen a las personas particulares, a templos y al Estado. El rey o emperador era la máxima autoridad. Su poder era absoluto, hereditario y de carácter divino, pero no era considerado un dios, como entre los egipcios, sino un intermediario entre los dioses y sus súbditos.
Por lo tanto, era el primer sacerdote y quien administraba el Estado y dirigía el ejército. En las decisiones importantes era asesorado por un grupo cercano de sacerdotes, el rey de mayor tamaño con sus súbditos para diferenciarlos entre ellos. Dentro de sus pinturas, entre sus esculturas que podemos encontrar. Mesopotamia, sus creencias, era politeísta, creían en varios dioses, y estos dioses creadores y controladores del mundo. Los hombres han de adorarlos y servirles toda la vida. Vida después de la muerte, pesimista, ¿no? O también lo que se conoce como el sentimiento de ultratumba, la vida más allá de esta. Utilizan la magia, la brujería y la adivinación dentro de su religión o dentro de sus costumbres, cultura. De ellos, una de las características de su religión era politeísta, o sea, creían en varios dioses según la época del imperio, ¿ya? Por ejemplo, el dios Enlil con los sumerios, que es el dios de la tierra y del cielo, le temían, ¿ya? Pero eran mundanos, o sea, eran que tenían vicios, ¿no? Ishtar con los asirios, la diosa del amor y la fertilidad. Marduk en Babilonia, que era el señor de los dioses para los babilonios, ¿no? Y todos ellos pues tenían sus dioses en cada una de esas regiones, ¿no? Tanto para Babilonia, para los asirios y para los sumerios eran diferentes sus dioses. Teísmo, dios del cielo, Anu, Shamash, dios de la justicia, y Baal, diosa de la tierra. La cultura y la ciencia de Mesopotamia. Mesopotamia dio un gran aporte a la humanidad con su escritura, cuneiforme, dibujos en forma geométrica sobre arcilla y secadas al sol. Se ha llegado a interpretar gran parte de ellas, por lo cual podemos redactar la historia, ¿no?, de ellos. Las bibliotecas, la recopilación de conocimientos sobre tablillas de barro, ¿no? Dentro de la literatura, su importancia de la epopeya o poema heroico largo, el poema de Gilgamesh. Las estelas de leyes importantes de la primera recopilación de las leyes, o que se conoce como los códigos de Hammurabi, o la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Dentro de la ciencia tenemos el sistema matemático de pesos y medidas astronómicas sobre medicina, los listados de países, montañas, con el afán de la recopilación geográfica, ¿no? Y ahí tenemos en las plantillas de abajo la representación del poema de Gilgamesh y las tablillas de matemáticas. Dentro del arte podemos encontrar la arquitectura y sus características. Sus características son los materiales que utilizaron: uso de pequeños ladrillos de adobe, barro secado al sol, la técnica de arcos de medio punto o arco semicircular que se apoyaban en los soportes, y la bóveda de cañón, ¿no? Ahí vemos abajo unos dibujos sobre esta bóveda de cañón dada por dos soportes. Las construcciones cubiertas de mármol, ladrillo vidriado o alabastro, ¿no?, al exterior, y pinturas y relieves al interior de sus construcciones. Sus principales tipologías o edificios fueron los palacios y los templos. Dentro de los palacios, sobre terrazas, barrios, patios, palacios y ciudades, almacenes, cuadradas, viviendas de los siervos, patios y dependencias reales. Se encontraban también rodeados de un muro en cuya puerta se colocaban las figuras del toro alado como la protección y decoración de sus palacios. Dentro de sus templos fueron numerosas las dependencias. Su elemento más destacable fue los zigurats, que van a ser los templos, la torre escalonada de varios pisos, normalmente 7, a los cuales se accede a una rampa, y cada uno de ellos se encontraban pintados de uno de los colores del arco iris. Está decorado con una capilla real y un observatorio.
sacerdotal y sacerdotisas, ¿no? La planta siempre estaba orientada hacia los puntos cardinales. Estos son los palacios principales, ¿no? Los sigurats. Es un sigurat o un templo principal, ¿no? Conformado por un templete que siempre va a estar para occidente, la capilla central en la cima, las escaleras principales, ¿no? Escaleras secundarias que van a ir espacio por espacio y la salida del agua. Las esculturas. Las esculturas tienen ciertas características, como una escultura de bulto redondo y pequeño tamaño o en relieve, las frisos que se conoce. La perspectiva jerárquica en Siria, el cuerpo humano se modela a partir de una forma geométrica sencilla del cono y el cilindro. Los personajes con falda hasta los tobillos, narices de forma piramidal, bocas rectilíneas y cabelleras simétricas. La finalidad propagandista de hazañas y de logros se desarrollaron en su cerámica, en su escultura, disculpen. Las principales representaciones van a ser por la rey Gudea de Lagash, sedente de pie, manos juntas, actitud orante, turbante, manto sumerio, ya, de piedra dura, diorita, ¿no? Y se van a dar narraciones de su historia. Aquí también encontramos los toros o genios alados, de cabezas humanas con barba real y tirada con doble cornamenta. Los cuerpos de toro o de león con alas alejaban los malos espíritus. Tenían 4 patas en Persia. De frente parecen inmóviles y de perfil parecen estar en movimiento. El toro alado en Siria, la escena de la caza, el toro alado persa, los frisos de los arqueros, el palacio de Susa, Artajerjes II en Persia.